Un viceministro. Vamos a hablar del tema del sicariato, porque sí, efectivamente es un fenómeno extendido en Colombia, en México, en Centroamérica, en El Salvador, y en el Perú cada vez es más frecuente, pero lo que nos ha llamado la atención aquí es que son jovencitos, es sicariato juvenil. La delincuencia está echando mano de menores de edad para perpetrar sus crímenes. Hemos visto el caso de un niño que llegó armado al colegio, que llevaba un arma. El muchacho que perpetró, no era menor de edad, pero también es gente muy joven que se está dedicando a la delincuencia, al asesinato por encargo. O sea, tú te encargan matar a alguien y yo te pago tanto. César Anderson, presidente de APROCEC, que está con nosotros esta tarde. César Ortiz Anderson está con nosotros para conversar de este tema, y él tiene una propuesta muy puntual, porque claramente si estos muchachos están dedicándose a esto, es que nos preguntamos, ¿y qué pasa con los papás? ¿Saben en qué andan sus hijos? Vamos a conversar de este tema con él. ¿Cómo estás, César? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Bien, y me pongo a pensar, hablando de papás, en estos chicos que tenían el encargo de asesinar a la dirigente de Polvos Azules, a estos niños que decían, mi papá me encargó, mi papá me dio la pistola. Así es. Hoy día hay abuelo, papá, nieto metido en la delincuencia. Es una forma de vida, y en ese núcleo familiar no se ve como anormal. O sea, esa es su normalidad. Estamos viviendo la sociedad está enferma en un número importante de la sociedad. Nos hemos acostumbrado a la violencia. Mucho. Acuérdense el tipo del terrorismo, que se acostumbraban a poner grupos electrógenos, las cintas. O sea, uno convivía con él. Así es. Y hoy día estamos conviviendo con esta violencia extrema que es el sicariato, por ejemplo, las extorsiones. Pero ¿cuál es la raíz del mal? Tú lo has dicho, ¿no? O sea, adolescentes asesinos. Este chico que tiene 19 años y que ha matado de 7 balazos, uno en la nuca, quemarropa, y 7 en el cuerpo. ¿Tú crees que se puede readaptar un adolescente así? Según yo, no. Yo creería que no, tampoco. Y entonces lo que se debe hacer, y lo que se tiene que hacer, es cambiar las leyes que hoy día están para los menores de edad, y por eso que las bandas organizadas usan a estos menores de edad, porque saben perfectamente que la máxima pena que le pueden dar son 6 años a un menor de edad. Claro. Entonces eso tiene que ser cambiado. Por ejemplo, en Estados Unidos a un adolescente que mata de esa manera le dan cadena perpetua, recibe tratamiento de adulto. Pero ahora, ese es un tema. El otro tema es que los padres de familia no pueden criar adecuadamente a sus hijos. No se hacen cargo. O sea, sienten que cuando empiezan a desviarse del camino ya dicen, no, ya es una bala perdida, ya no puedo hacer nada por él, y se desentiende. Sí, mira, yo también soy director de Criminólogos Asociados, que es una empresa que la maneja el criminólogo Gustavo Dávila Angulo, y nuestros clientes son básicamente el sector A y B, donde hay el aumento de drogas en los hijos de estas familias ha crecido 200%. ¿En serio? Comparativamente a años anteriores. Ahora en Lima, por ejemplo, hay 2.000 puntos de venta que ha detectado cero de drogas, pero también hay delivery. O sea, bueno, eso, claro, ¿no? O sea, no tienes que necesariamente pasar por ir a buscar el delivery, sino que simplemente llaman y te lo llevan a la puerta de tu casa. Entonces, y los papás ni enterados. Y entonces no solamente hablamos de consumo de alcohol, de drogas, de cocaína, la ludopatía. Yo invito a un fin de semana que vayan los periodistas a ver quiénes están jugando. Son también jóvenes y son los padres de familia que son ludópatas. Entonces, hogares disfuncionales llenos de problemas de violencia, ¿qué puedes esperar de ahí? Claro. Entonces, además, si no predicas con el ejemplo que con la palabra. El ejemplo arrastra. Yo creo que no hay ningún éxito en la vida que pueda compensar un fracaso en el hogar como una crianza. Y porque además si eres un ludópata o eres un papá bebedor, eres un papá violento, cuando veas una conducta que no apruebas, y llames la atención, ¿con qué autoridad moral si uno no da el ejemplo? Además estamos viendo que no hay reglamentos hoy día en los hogares. O sea, hoy día cada uno vive su vida. Los adolescentes viven en las redes, ¿no es cierto? Se encierran en sus cuartos y, como te digo, hemos ido a varias casas de gente que está desesperada porque el hijo consume, y consume dentro de casa, o sea, ni siquiera en su cuarto, o sea... Ya no tienen reparo ni respeto, porque es que ahí no hay autoridad. Porque si hubiera autoridad y hubieran límites claros, no habría forma que ese chico, uno, lo hiciera dentro de casa, y dos, para empezar, estuviera metido en drogas. No se ejerce la autoridad, y es importante que ahora comprendan que la vergüenza social la dejen de lado, porque realmente ya nos llaman a nosotros cuando ya llegó al extremo de que este chico comenzó pues a robar. Para agenciarse el dinero para las drogas. ¿No? Entonces, no espere eso, busque especialistas,
busque gente que lo pueda ayudar, busque psiquiatras, psicólogos, si la cosa está muy grave ya. Claro. Porque no es un número pequeño, te digo, es un número importante de familias que hoy día pasan por dramas de hijos que son adictos, son violentos, están metidos en la violencia, y la verdad que eso hay que trabajarlo ya, ahora. De acuerdo. Tú propones escuelas de padres obligatorias en todos los colegios del Perú. Así es, y ahí tiene, porque hay padres que no quieren asumir su responsabilidad. Así es simple, no quieren asumirla, no les interesa. Pero no les interesa también en algún momento, es como un boomerang, les va a caer a ellos también algún tipo de problemas y problemas serios. Claro. Entonces yo creo que se debe obligar, el Estado debe obligar a que estos padres vayan a una escuela para que sean orientados y tengan la herramienta adecuada para poder criar a Además, sus hijos. ¿no? Porque me imagino a muchos papás diciendo, no tengo tiempo, trabajo todo el día, ¿qué hago? Si no trabajo, el chico no va al colegio, si no trabajo, no va a la universidad. Entonces, ¿qué me piden? Yo doy todo de mi parte, pero nuestra responsabilidad es también, sí, trabajo, pero si traje hijos al mundo, también es mi chamba educarlos. Definitivamente educarlos. Si tú has dicho antes, el ejemplo arrastra, el ejemplo es verdad, el ejemplo de uno, como un padre que fuma, por ejemplo, cigarrillo, le puedes decir, oye, no fumes. No fumes. No puede, pues, Claro. o si toma alcohol, decirle que no beba. Claro. O si es violento con la madre y vemos que hay mucha violencia que tampoco se denuncia. La cifra negra en cuanto a la violencia es oculta. Ah, claro, hay un subregistro, lo que decías, ¿no? El tema de la vergüenza de ir a denunciar la violencia doméstica. Me imagino que en los sectores, ¿sabes? Debe ser este fenómeno mucho más... Mucho, es muy grande. Entonces Claro. nosotros que estamos metidos Pero no en este se tema... nos ocurre denunciar porque qué vergüenza. Pero ya es momento de poner rostro a quien comete delitos como la violencia y también poner el rostro a quien ha pasado ya la línea del bien y el mal. De acuerdo. Mencionabas el tema de la permisividad o de lo blandas que son las sanciones para adolescentes que delinquen o menores de edad que delinquen. Pasa por un tema de que sean sanciones más severas, porque me imagino a los organismos de derechos humanos protestando y a los organismos defensores de los niños diciendo, no le das la posibilidad de rehabilitarse si es que le pones una sentencia muy severa. Este chico recién empieza y hay alguna posibilidad de readaptarlo, de resocializarlo. Pero, a ver, vayamos a la realidad de nuestro país en el Perú. Tenemos un hacinamiento en prisiones total, inseguridad. Hoy día el 90% de extorsiones salen de los penales, la propia policía lo dice. Entonces, ¿tú crees que un interno puede readaptarse? Es el porcentaje mínimo. Es ¿no? mínimo. Entonces, y lo otro, ya estamos viendo adolescentes, niños, que matan a las personas de una forma sanguinaria. ¿Qué pasa con un menor de edad? Porque el del Rincón Gaucho, 19 años, no es menor de edad, pero es un chibolo, es un muchachito. Uno de 17 años, ¿no? 17 para 18. Como Canevo, no hubo un momento en el que estábamos en la incertidumbre de qué edad tenía, a dónde lo ponían a Canevo, porque no se sabía su edad. Ya, un muchacho que se establece, 17 años, que asesina a quemarropa a una persona por encargo, sicariato. ¿Qué debería ocurrir con este menor de edad? ¿Qué dice la ley? No, la ley dice que si es menor de edad, él va a ir a un centro de menores de edad, a un reformatorio. Un maranguita. Un maranguita, después podrían darle 2 años de prisión en un sitio especial acondicionado en algún penal de la ciudad. Pero ese no es un castigo severo, no es un castigo... Ya este chico que ya apretó el gatillo, como las maras, estos pandilleros en Centroamérica que matan, tienen sus códigos. Una vez que ha matado a uno, mata a 10, mata a 20, no le importa ya. Ya cruzó el umbral y entonces ya es un peligro para la sociedad. Además, claro, el antecedente para que este muchacho empuñe un arma y mate de esta manera es que tiene que haber estado en una vida de violencia, rodeado de delincuentes, de gente que le ha enseñado a empuñar el arma, a usarla. Pero mira la precisión, o sea, ni siquiera un policía que entrenó poco tienen una precisión para asesinar, una sangre fría, no tienen escrúpulos. Claro. ¿Tenemos organizaciones que se dedican a entrenar a estos muchachos? En el norte se ha descubierto que sí, acá en Lima no sabemos todavía, pero tenemos que no solamente trabajar a nivel de Estado con la policía, claro, porque los padres tienen que asumir su responsabilidad, no nos podemos lavar las manos. O sea, ese dinero fácil que ellos consiguen hoy día es gracias a que no han tenido un hogar, no conocen lo que es un hogar, no conocen lo que es el afecto de los padres, y entonces ellos se han criado en las calles. Qué importante lo que dices, porque habría que empezar a preguntarse, me imagino, ¿no? Si el chico llega con unas zapatillas que yo no le compré, empieza a llegar con casacas, con gorros, con aparatos electrónicos que nosotros no pudimos comprarles, y preguntar, ¿de dónde? ¿En qué pasos anda? ¿Qué está haciendo? Si es un menor de edad y no trabaja, no se cachuelea, ¿de dónde? O sea, ¿quiénes son las juntas? Es bien fácil desligarse de la educación de los hijos y dejar que la calle lo haga, ¿no? Y es bien fácil darse cuenta si hay un problema con tu hijo en el hogar, si el hijo viene pues golpeado, ¿no? Si el hijo
¿Cuánto padre a veces nos dicen a nosotros, no? Porque dentro de la casa hay un olor medio raro, dicen, o sea... En el fondo saben, pero se hacen, navegan con bandera de sonso. No sé de qué se trata. No sabemos autonegación. Exacto, ¿no? exacto. Eso es lo que claro. digamos, no está bien. Ustedes dictan escuelas de padres, ¿cómo responden? ¿Han hecho charlas? ¿Cómo responden los padres? La verdad que no muy bien. Ya, no muy bien, ajá. porque cuando se lo comienza a explicar realmente el ABC, lo que se tiene que seguir, entonces, porque también hay... Es que sienten que es una crítica para ellos y aceptar la crítica no es fácil, ¿no? No es fácil y además la culpabilidad, ¿no? Porque el haber dejado ese tiempo y no haber hecho nada, a veces ya no hay retorno. ¿A quién le has hecho, César, esta propuesta de poner escuelas de padres? ¿Quién ha recogido esta propuesta? Recién hemos hecho pública con la agencia. Tenemos que hacer que Andina llegue. Y ojalá los colegios, ojalá los alcaldes, los presidentes de región, tomen en cuenta esto, ¿no? Para que tienen el dinero, inviértanlo en educar realmente no solamente al hijo, sino al padre también. Así es. César, muchísimas gracias. Por favor. Muy interesante la conversación.